quería preguntar, mira, estamos viendo, como bien mencionas, que en efecto hay de dos sopas. O tenemos una serie de improvisados en el gabinete de Trump, como Stephen Miller, ¿no? Que lo ha acompañado durante todo este tiempo y bueno, es un tipejo antiinmigrante, racista, que pues vive de la ideología supremacista blanca. Tenemos también ahí a un congresista, Mike Waltz, que será ahora el asesor de seguridad nacional del presidente Trump, y quien, bueno, pues evidentemente es un oportunista en la política después de haber estado en el ejército. Pero como bien mencionas, ahí está Tom Homan, que pues sí, fue oficial de la migra durante mucho tiempo y etcétera, tiene de alguna u otra forma experiencia. Y el caso de Marco Rubio es el de pues una larga carrera en la política, hay que ser muy, muy honestos, en la política del libro de texto, querido Jesús, esa es la realidad. Eh, y eso podría hablar de un poco más de institucionalidad en su actuar. Sin embargo, efectivamente, pertenece al lobby cubanoamericano y eso es lo problemático, que a partir de ahí, cuando hay alguna situación que tenga que ver, como bien mencionas, con la izquierda, con Cuba, con México, con cualquier situación progresista, me imagino que es cuestión personal por sus papás que emigraron de Cuba en 1956. Pues desde sus entrañas actúa con mucha irresponsabilidad en sus comentarios Marco Rubio. ¿Qué opinas de esta institucionalidad para Marco Rubio, Jesús? Es lo que justamente decía, yo creo que o es que es muy diferente el escenario de ser congresista a ser, ya digamos, formar parte de un gabinete de gobierno. Es muy, muy diferente. Y obviamente la perspectiva, hay lineamientos que se tienen que seguir porque tienen que ver obviamente con la política exterior y la institucionalidad, como bien mencionas. En el caso, pues obviamente del Congreso es distinto, tienen una libertad distinta porque básicamente tienen que revisar la política exterior, criticar la política exterior, apuntar de ciertos elementos o tratar de orientarla dependiendo pues los intereses también de los senadores. Y en este caso bien apuntas pues la historia de Marco Rubio. Marco Rubio, como lo mencionaba, pues es parte de este lobby cubano-americano estadounidense que presiona muy fuertemente para mantener pues obviamente el bloqueo, el embargo económico para Cuba y que ha sido bastante exitoso en ese sentido, pero también pues bueno, no solamente sobre Cuba, ha sido muy crítico sobre otros países en América Latina, que entiendo, digamos, por el tema de cómo se dan las elecciones en esos países y lo que ha pasado en el caso de Venezuela, por ejemplo, es uno de los más vocales en ese sentido. Pero no solo en esos países, también lo ha sido con México. México lo ha criticado bastante y ha sido bastante duro contra México, incluso durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, eso como senador, pero repito, es distinto ser senador y entrar en un escenario de debate, de discusión, cuando se están evaluando incluso nuevas leyes o hay negociaciones para trabajar con el gobierno en turno. En el caso ya como un funcionario oficial, pues como bien señalas, pues debería de seguir una ruta de institucionalidad importante y ser más, digamos, moderado, por así decirlo, en cuanto al trabajo que realiza. Pero no por la perspectiva que estoy viendo también de la política exterior que estaría impulsando el presidente electo Donald Trump, pues tampoco creo que sería pues realmente tan moderado, ¿no? Es un respaldo importante y todo este grupo que has mencionado, incluyendo a Homan, Stephen Miller, que además va a tener una posición también pues tan importante, ¿no? El subdirector de gabinete de política que la Casa Blanca, que es básicamente pues guiar las políticas de todo el gobierno, ¿no? Que se están cumpliendo con los lineamientos que está estableciendo pues el presidente ya en turno, que será a partir del 20 de enero del 2025, pues sobre las políticas, no solamente de política exterior, sino en general. Entonces, sí estamos viendo una complicación porque pues Marco Rubio también ha sido muy vocal, por ejemplo, en el tema con los ataques en Gaza, ¿no? Hemos visto cómo ha hablado de que básicamente no le importa que se hayan matado a tantos niños en Gaza, ¿no? Lo expresa como bueno, ni modo, o sea, eso pasó y me pueden citar si quieren, ¿no? Entonces, esa es la perspectiva que personajes como él tienen. También estamos viendo a Stefanik, esta representante de Nueva York, que va en la misma línea y que va a ser la embajadora de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas. Entonces, es un grupo que realmente sí tiende al extremismo político y al nacionalismo estadounidense desde una perspectiva que no habíamos visto
Eso hay que marcarlo. Yo creo que cuando estuvimos en la primera administración del presidente Donald Trump, se va a quedar corto con lo que podríamos ver con esta nueva administración, porque los personajes que se están integrando en el gabinete son mucho más, digamos, han sido más extremistas. Muchos de ellos no reconocieron incluso el triunfo de Joe Biden en 2020, por ejemplo, y aún hasta ahora lo siguen sin reconocer, ¿no? Después de 4 años y a punto de terminar, pues, esa administración. Entonces, estamos viendo personajes políticos que siguen una línea en particular y que realmente las opiniones o las otras posturas, pues, les importan realmente muy poco. Eso es lo preocupante. Definitivamente, hay tanto que analizar aquí y yo quiero agradecerte, Jesús, por esta conversación tan interesante, por esta claridad que nos das aquí en Sin Censura y te pido, bueno, pues que te mantengas cerca de estos espacios para que podamos platicar contigo en lo subsecuente. Mientras tanto, también, pues te pido que por favor nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Sí, bueno, además, no, déjame comentarte algo rapidísimo. Hay que esperar todavía otras posiciones importantes en el gobierno. Hay que recordar el proyecto 2025 del que Trump se ha deslindado y que finalmente sí se está integrando y oficialmente se está sumando a su gobierno, ¿no? Que es un cambio, es un giro de gobierno, de incluso intenciones de desaparecer, por ejemplo, la Secretaría de Educación y la posibilidad, si no logra desaparecerla, porque necesita obviamente un acuerdo importante con el Congreso, cuya mayoría no le va a ser suficiente, pero sí podría restringir, por ejemplo, los apoyos económicos para muchos estudiantes que están en desventaja y muchos apoyos, muchos programas que están ayudando justamente ahorita tanto a afroamericanos, a estudiantes hispanos o latinos. Todavía falta ver hacia dónde va a girar justamente esa política. Entonces, no solamente es la política exterior, sino es la política interior de cómo va a afectar a los estadounidenses justamente estas restricciones que él está pues proyectando, ¿no? Yo te agradezco como siempre pues la invitación aquí. Sin embargo, bueno, me pueden seguir en @JesusGar y bueno, seguir los reportes que hacemos en laopinión.com. Muchísimas gracias al queridísimo Jesús García, periodista, corresponsal del periódico La Opinión allí en Nueva York. Muchos saludos, muchas gracias, querido Jesús. Un abrazo. Bye. Bueno, pues